Hola amigos, gusto en saludarlos. Carolina y yo nuevamente con ustedes compartiendo un importante tema. Auditorías. ¿Qué son las auditorías? Las auditorías son unos medios de medición de nuestra gestión y es de muy amplio alcance. Vamos a compartir en este video una introducción a las auditorías en los centros de trabajo. Quédate para que compartas estos conocimientos. Así es, Iván, vamos a comenzar con este importante tema para todos en cualquier centro de trabajo de la naturaleza que sea. Una auditoría es una evaluación o un examen, es una fotografía en un momento del tiempo en que las organizaciones utilizan para verificar si el funcionamiento de las diferentes áreas es el correcto. Esto les permite garantizar el buen funcionamiento de los controles que han establecido. Si hay una definición que establece el Instituto de Auditores de los Estados Unidos, que la auditoría es una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Es importante esa fotografía, el análisis de esa fotografía en ese momento, porque daría a la directiva, a las gerencias de cada departamento y a la corporativa una indicación de cómo están con respecto al cumplimiento de algunos estándares en cualquier ámbito de la producción, bien de bienes o de servicios. Se toman decisiones en base a los resultados. Así es, Iván. ¿Y en qué consiste entonces esta fotografía que se realiza al momento de realizar la auditoría? Primero, se basa en una comparación entre el criterio que yo establecí o el estándar y la condición que encuentro. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la observación. Entonces, en la observación yo miro, detecto a través de los sentidos cuáles son los efectos que se muestran en el proceso. Entonces empezamos a analizar las causas y buscamos recomendaciones para el cumplimiento de la normativa. Básicamente, esquemáticamente, pues en eso consiste la auditoría. Sí, se dice fácil. En esta lámina pues se resumen todos los elementos que deben estar involucrados en una muy buena auditoría, todos los aspectos a tomar en cuenta. Y como lo mencionamos al principio, este es un curso introductorio. Cada uno de estos elementos deben ser analizados y explicados a profundidad, cosa pues que haremos en siguientes presentaciones, en siguientes videos. Pero acá lo más importante es la observación. Tiene que tener un ojo muy preciso, un ojo muy agudo para detectar cosas. Algunas veces cuando se revisan documentos, se podrían pasar ciertas cosas, pero tienes el documento ahí. Pero cuando vas a un lugar que es una inspección física, te cambia todo, porque a veces no hay segunda oportunidad para ir a un sitio, porque ya la fotografía cuando regrese te ha cambiado. Asimismo, cuando realizamos esta auditoría, es importante establecer principios que garanticen la objetividad en la mayor medida posible. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la independencia, tanto de los involucrados al auditar, como si es interna, de un área a otra. Si es externa, por supuesto que el ente del contrato no tenga dependencia de la organización. Competencia, que quiere decir que la persona está preparada y tiene los conocimientos y experiencia para poder realizar dicha auditoría. La ética, por supuesto, no solo en las auditorías, sino a nivel de cualquier desarrollo profesional, la ética es bien importante. El relevamiento de la información o lo relevante de la información, que es que la búsqueda de información que sea significativa. No me sirve de nada invertir tiempo en información que no me va a sumar a la auditoría. La ejecución, que es un proceso activo, sea en sitio o sea remoto, pero siempre es un proceso activo. Entonces, la ejecución de la auditoría como tal. Continuamos analizando los principios. Tenemos la diligencia personal. La persona tiene que ser muy preocupada, muy ocupada en el trabajo que realiza. El seguimiento es vital. Si no hace seguimiento a la auditoría, a las desviaciones que pudiste haber detectado, pues no va a tener ningún resultado positivo para la organización. Y el control de calidad. El control de calidad es muy importante porque es la calidad de la gestión. Son los principios básicos de hacer las cosas según los estándares que se han definido y debemos cumplir con ellos. Aquí es muy importante entender que entre estos principios
tenemos algo que son los valores, un valor de ética, me parece que es uno de los principales valores personales que debe tener, porque eso es lo que te da la presencia, el poder, la autoridad a la hora de realizar la auditoría. La ética es un valor humano y no debe ser reemplazado por ningún otro valor que pudiese ser comprado o pudiese ser influenciado. Se une el valor de la ética con el principio de la independencia. Asimismo, dentro del proceso de auditoría se establece un ciclo continuo de mejora, o el principio de Deming de mejora continua, y todo comienza con una línea base, que son mis estándares, luego los mido, vuelvo a comparar con esos estándares, identifico oportunidades de mejora, implementamos los cambios en función de cerrar esa brecha con el punto de mejora, volvemos a evaluar los cambios. Y entonces cuando vuelvo a evaluar los cambios en función del resultado, vemos, tengo que mejorar mi estándar, tengo que ajustarlo, tengo que redefinirlo, y así es un ciclo constante que no termina nunca. Sí, este ciclo es el ciclo del mejoramiento continuo. Siempre tengo que aplicarlo y es un principio básico en todas las auditorías, en todas las normas ISO está y en todas las normas aplica. Y en todas las cosas que hacemos en realidad. Eso es válido para medir cualquier gestión, sea de calidad, de seguridad, gestión ocupacional, de salud, medio ambiente, responsabilidad social. Para todos aplica el mismo principio del ciclo. Bueno, asimismo vemos como en función de la mayoría de las normativas, este es un ejemplo de las normas ISO, pero básicamente todas las normativas tienen los mismos procesos de auditoría, y comienza con las observaciones, establecemos la comparación contra los requisitos externos, manuales, procedimientos, instrucciones, se compara con la evidencia física, los sentidos, las entrevistas, los documentos, y comienza el análisis. En función del análisis se ve si se requiere hacer si hay una no conformidad o no, si se requieren hacer ajustes o no, y se establecen planes para realizar esas adecuaciones. Entonces, es bien importante este ciclo que lo visualicemos, porque este ciclo aplica para cualquier naturaleza de auditoría, sea la norma que sea en la que nos basemos. Y bueno, como ven, no solo en esta lámina, sino en las anteriores, toda la fuente de donde hemos obtenido la información se encuentran al pie de cada una de las láminas, de donde alimentamos para compartir esta información con ustedes. En la lámina podemos observar dos temas muy importantes, que es los requisitos y las evidencias. Los requisitos son esas exigencias que tenemos que pueden ser externos o internos. Hay que recordar que algunas empresas tienen requisitos propios de la organización, los locales que pueden establecer los entes gubernamentales, otros clientes, y si son exportadores, pues a nivel internacional también hay otro requisito. Y las evidencias hay que registrarlas muy bien, sean físicas, sean observaciones, mediciones, sean entrevistas, todo hay que documentarlo para que te quede la evidencia, porque si no, pierdes esa información y, como lo dije anteriormente, no puedes regresar alguna vez al lugar para obtener nuevamente la información. Entonces son dos aspectos muy importantes. Asimismo, cuando realizamos auditorías, es importante establecer la comprensión del entorno y de la organización. En la organización aguas adentro, en lo que es cultura, normas, condiciones, información, trabajadores, capacidades, valores, etcétera. Y a lo externo, que es todo lo que es la sociedad, los clientes, los accionistas, la parte involucrada, la parte legal, la comunidad que nos rodea, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del contexto, y ese contexto va a cambiar una auditoría en una empresa, aunque sean los mismos principios, la misma norma, en una empresa de alimentos, en una empresa financiera, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos. Ese contexto hay que tenerlo. Sí, y aquí hay que tener en cuenta que los aspectos internos, pues los controlo yo porque forman parte de la organización, pero los aspectos externos no tengo control sobre ellos. Son las cosas que debo cumplir, son las cosas que yo debo tomar como referencia para establecer los estándares que mi organización debe tener y debe cumplir. Y bueno, ya viendo todo este contexto y esta información básica en tema de definiciones, entonces vamos a conocer un poco más de cuáles son los tipos de auditoría. Pero antes de comenzar con los tipos de auditoría, debemos preguntarnos, como auditores que queremos llegar a ser, o a los que tendremos que atender, ¿qué busca el auditor?
La respuesta es muy simple. Ellos buscan el cumplimiento. En el tipo de auditoría, aunque los grises siempre existen, en la auditoría hay mucho que es blanco o negro. ¿Cumple o no cumple? Tan simple como eso. El definir qué es cumplir, y ahí sí es parte de la organización y en función de la ley, ¿no? Y conformidad con los requisitos establecidos. Entonces, cumplimiento y conformidad son las palabras claves durante todo proceso de auditoría. Y eso lo buscan a través de las evidencias, como comentaba Iván antes, y a través de qué? De la documentación, la implementación, la eficacia, la eficiencia, la maduración y mejora continua y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Si hago un plan, es porque tengo que cumplirlo. Las cosas que hacemos para cumplir con esos estándares, como dijimos, bien sean de la organización o externos, debemos siempre dejar evidencia. Eso es lo que se transforma en un registro. Si no tienes los registros, no tienes nada que mostrarle al auditor. Y cuando hablamos de cumplimiento, no hay excusas. Cuando tú le dices, mira, no lo hice porque ese día pasó esto, aquello, eso no importa. Y como lo dijo Carolina anteriormente, es simplemente es blanco o negro. Lo único que te van a permitir los grises es un tiempo que te van a dar para que subsanes esa desviación. Eso es lo gris, pero igual no lo cumpliste. Te dan un tiempo para que sí transformes esa desviación, esa no conformidad en un punto positivo para tu auditoría o para los resultados de tu auditoría, para tu cumplimiento. Bueno, entonces conozcamos un poquito de los que son los tipos de auditoría. Como comentábamos antes, las auditorías comenzaron desde el punto de vista financiero. Ellas, su objetivo inicial era comparar o auditar la finanza dentro de la organización, pero ese principio de auditoría se plegó a las distintas áreas dentro de la organización, inclusive fuera de ella. Entonces tenemos lo que son, además de las auditorías financieras, tenemos a nivel operacional de gestión, tenemos o la auditoría operacional, auditoría de sistemas, esto se refiere a sistemas de gestión, y que en este momento incluye también lo que es la parte informática, todo lo que son sistemas de información, que es una de las auditorías como más en crecimiento en la actualidad, auditoría social, auditoría medioambiental y auditoría sociolaboral. Aquí en lo que son estos tipos, estos son digamos como los grandes grupos que se dividen en muchos subgrupos, pero ya como comentó Iván antes, cuando hablemos un poco más en detalle en las presentaciones que vienen en el futuro, les podemos dar un poquito más de detalle de esos subtipos, pero básicamente estos son los tipos de auditoría que generalmente se utilizan en los centros de trabajo, en las empresas, etc. Las auditorías formalmente se establecen para poder nosotros algunas veces mantener algún estándar. Por eso la ISO ha sido una de las que más ha influenciado en todos los centros de trabajo, principalmente en las empresas de productos y servicios, ya que le exige a esa organización cumplir con todos esos estándares, ¿no? Pero las auditorías de seguridad y ambientales algunas veces las hacen, o generalmente las hacen son los agentes del Estado, y no lo vemos como una auditoría, lo vemos como una revisión que me vienen a hacer esos funcionarios a ver si cumplo y no, y lo que quieren es cerrarme la organización o multarme. Eso es una auditoría. Te está auditando con respeto a la norma. ¿Qué es lo que debes cumplir tú? Los debes que establece la norma, sencillamente. Entonces debes conocerlo, sobre todo en temas de ambiente y en temas de seguridad. No te van a dar un formato, muchas veces las tienes que establecer tú mismo, cuáles son los requisitos y cómo los debo cumplir y tenerlos todos documentados para entregárselos al funcionario. El funcionario de esos organismos normalmente no te da mucho tiempo ni te hace un plan de educación. ¿Cumpliste o no cumpliste? Y ves si viene una sanción, y algunas veces las sanciones son tan fuertes que hasta te pueden multar o cerrar el centro de trabajo. Como comentaba Iván, uno de los entes más conocidos y debido a la naturaleza de sus normas a nivel mundial son las normas ISO, que son los estándares internacionales. Esta es una asociación en la que se pusieron de acuerdo todos los países que se suscriben a ella, establecen los estándares internacionales operacionales y sus normas, no todas ellas, pero las que mostramos aquí son certificables, es decir, un ente
avalado por la ISO, externo a la organización, evalúa contra la norma y ve si esa organización cumple y le da un certificado que puede mostrar a sus clientes, a los entes gubernamentales, como que su sistema de gestión está acorde a lo que establece esa norma. Hay un sinfín de normas ISO, aquí mostramos como las más conocidas, que son la de calidad, que es la 9001, la 50001, la 26000, que es de inocuidad, la 27000, que es de sistemas de información, si mi memoria no me falla, la 45000, que es de seguridad, la 14067, la 064, la 14001, que es la de ambiente, que es bien conocida, esta que se llama Water Footprint, que es un tema de la huella ecológica por el consumo de agua. Y bueno, como estas hay infinitas, hay inclusive específicas para automotrices, hay específicas para los cosméticos, hay específicas para la parte financiera, hay específicas para los servicios, hay específicas para los temas de tecnología de la información. Entonces, son muchas. Y por supuesto, no solamente las ISO, existen otras como las que le mostramos aquí para la parte aeroespacial, los alimentos, el packing, etcétera, etcétera. Pero las auditorías son muy amplias, cada país las tiene en diferentes temas, por ejemplo, en el área de seguridad. Lo cierto es que independientemente de la norma del país, nosotros tenemos que establecernos con un sistema de gestión que permita cumplir de forma correcta con esas exigencias, bien sea en favor de los productos, de los bienes o de la seguridad y salud de los trabajadores. Así como ven, este es un abreboca a lo que son las auditorías para entender que esta evaluación es el que nos va a dar el diagnóstico, la fotografía, como hemos dicho antes, en ese instante, y de ahí yo parto para cerrar las brechas en lo que se refiere a las normativas o estándares que establecemos, sea interno o externo a través de la legislación o de todas las actividades como hemos comentado. Entonces, digamos, quisimos traerles este abreboca para mostrarle la importancia que tienen las auditorías, cómo puede ser el punto de partida para mejorar mi gestión en cualquier ámbito, y que desde el diagnóstico es que podemos establecer planes de mejora. Y bueno, nosotros estamos aquí para ayudarlos en ese sentido. Recuerde que lo hemos mencionado en otras oportunidades, el conocimiento da poder y nosotros estamos aquí para darte ese poder, para ayudarte a que tú logres los objetivos. Llegó el momento de la despedida, pero antes de despedirnos les recordamos algo muy importante, que se suscriban al canal, que le den a las campanitas de las notificaciones, que nos premien con su like y no olviden compartir. Nos vemos, chao.